La ONU define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Un humano saludable carece de lo que se nos conoce como enfermedades, infecciones, bacterias y afecciones. Es por eso que se nos recomienda siempre descansar mucho, comer nuestras verduras, hacer ejercicio, leer e incluso acabar con el trabajo o los deberes escolares pueden traernos paz. O también simplemente estás perdiendo tiempo. Y pues, eso también está bien. Sí, tú. Hola, Saúl del pasado. Sí, continúa en la ignorancia. Gracias. Continuando, hay algo que no tenemos en cuenta los humanos con nuestro estilo de vida, y esa es la cantidad de contaminantes que hay en la vida cotidiana, desde el vasto tráfico que hay en aviación, hasta los gases que se liberan para hacer la botella de tu bebida favorita. Vamos, amigo, por favor mínimo tira en su lugar, en lugar del reciclaje, por supuesto. Pero por ahora, vamos a hablar de los contaminantes, del aire gaseoso y sólido. Joel, ¿quieres ayudarme con este tema? En este video estaremos presentando nuestra solución a la situación problema sobre los contaminantes en el aire. Para comenzar, mencionaremos los contaminantes que se trataron en este proyecto, comenzando por los gases, siendo estos el dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y finalmente después de estos tenemos a los contaminantes sólidos, siendo el arsénico, el cadmio, el plomo y finalmente el níquel. Bueno, mi nombre es Luis Daniel Cervantes Hernández y ahora hablando sobre la polaridad de cada contaminante, el dióxido de azufre es polar, de igual forma el dióxido de nitrógeno es polar, el dióxido de carbono ese es no polar, el metano es polar y el clorometano de igual forma es polar. Con esto pues nosotros podemos deducir que al ser las moléculas polares tienden a unirse. Ahora bien, hablando sobre la geometría de las partículas, pues en cada tipo de contaminante es muy importante, ya que con esto nos damos cuenta de cómo está estructurada y de igual manera nos ayuda a identificar cuáles son las propiedades de estas moléculas, tal como su estado físico, solubilidad, puntos de fusión y pues todo esto se identifica a partir de los pares de electrones y con qué se está uniendo. Para las geometrías de estos contaminantes líquidos podemos ver que varían dependiendo de cómo están compuestos. El dióxido de carbono tiene una geometría molecular y electrónica lineal. El monóxido de carbono también tiene una geometría molecular y electrónica lineal. El dióxido de azufre tiene una geometría electrónica trigonal plana y molecular angular. Los óxidos de nitrógeno van a tener estructuras diferentes, pero como ejemplo les podemos mostrar el dióxido de nitrógeno, que tiene una geometría molecular angular y una geometría electrónica trigonal plana. Esto debido a que tiene un electrón suelto. Los demás contaminantes son átomos en vez de moléculas, por lo que no tienen una geometría molecular. Mi nombre es Mara Sofía Aguilar Bernal. Ahora hablaremos de las estructuras de los sólidos. Arsénico presenta estructura cúbica. El cadmio, su estructura cristalina, presenta dos fases, cristalina cúbica centrada en las caras y hexagonal. La fórmula del plomo, estructura octaédrica distorsionada. Por último, el níquel tiene una estructura cristalina cúbica centrada en las caras. En los contaminantes, las fuerzas intermoleculares que predominan suelen ser las fuerzas de dispersión de London, también conocidas como fuerza de Van der Waals. Estas fuerzas son interacciones débiles que se producen debido a fluctuaciones en la distribución de electrones alrededor de las moléculas. Los gases contaminantes comunes como dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles tienden a ser moléculas no polares o tener momentos dipolares muy pequeños. Esto significa que las fuerzas de dispersión de London son las principales fuerzas intermoleculares en juego. Yo soy Saúl y hoy les voy a platicar por qué es importante saber esa información y cómo llega a afectarnos. Debido a las interacciones de estas moléculas, se puede ocasionar un fenómeno llamado lluvia ácida. La presencia de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno en el aire pueden tener graves implicaciones para la salud respiratoria de las personas. Estos compuestos son conocidos por su capacidad para desencadenar y agravar enfermedades respiratorias, como el asma o la bronquitis crónica. Les dejamos aquí la fórmula química de la lluvia ácida, para que tengan mucho cuidado. Hola, yo soy Moisés. Y finalmente, para solucionar esta problemática, nosotros proponemos generar hidrógeno verde para remediar esta contaminación. El hidrógeno producido de manera verde se puede utilizar como combustible en celdas de combustible. Las celdas de combustible convierten directamente la energía química del hidrógeno y el oxígeno en electricidad y calor a través de una reacción electroquímica. El hidrógeno se suministra al ánodo de la celda de combustible, donde se descompone en protones y electrones.
Los protones atraviesan una membrana conductora de iones hacia el cátodo, mientras que los electrones siguen un camino externo para generar electricidad. En el cátodo, los protones y los electrones se combinan con oxígeno para formar agua como subproducto. Hay varios convenios internacionales que se podrían tener para evitar la contaminación, como lo es el Ministerio de Energía en Chile, el cual está empezando a generar hidrógeno verde, el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de la República Federal de Alemania, que impulsa el uso de energías renovables, la industria fertiberia en España, el cual es el país número 1 en Europa en generación de hidrógeno verde, y la empresa de transporte Cenit en Colombia, donde están usando el hidrógeno verde como energía para el transporte público. En cuanto a la reflexión, se considera un discurso impersonal la manera más eficaz de lograr transmitir nuestros pensamientos sobre este problema que afecta a todo el mundo. Como se ha presentado durante todo el trabajo en equipo, la situación a dar a conocer es la problemática del impacto en el aire que tienen las varias industrias. Como ingenieros, se escucha mucho sobre nuestro futuro, tanto en el país como en el mundo. Uno no puede dudar si siquiera tenemos uno por delante. Al final, uno supone que de eso se trata esto. Tenemos un deber, tanto con la patria como con el resto del mundo, para dar a conocer las soluciones y problemáticas que nos estarán confrontando por los siguientes 10 años. Se deben proporcionar sistemas para controlar las contaminaciones, ya sea en las regiones automovilísticas o, como lo vimos en este caso, las sustancias químicas. ¿Qué se puede dar a saber y qué se necesita saber? Los contaminantes del aire pueden tener diversos efectos perjudiciales en nuestra salud, afectando desde el sistema respiratorio hasta el cardiovascular y más allá. Respecto a nuestra solución, las celdas de combustible que utilizan hidrógeno como combustible tienen varias ventajas. Producen electricidad con alta eficiencia y emiten solo agua y calor como subproductos, lo que los convierte en una fuente de energía muy limpia. Este tipo de investigaciones y retos me hacen sentir pequeño e inútil. Es una gran problemática a la cual nos enfrentamos y esta solo empeora día a día. Sin embargo, al ver que la concientización se está logrando poco a poco, sí tengo un poco de fe. Y es por eso que gracias a este tipo de retos de análisis y entendimiento, cada vez tenemos más información sobre cómo atacar el problema. Con esto, empezamos a darnos cuenta que estamos avanzando hacia el futuro, encontrando soluciones innovadoras a problemáticas. Gracias a esta situación problema, pudimos analizar y desarrollar una posible solución para el problema de la contaminación del aire, así como las formas en las que podemos disminuir los químicos que son introducidos al aire. Con esta situación problema nos dimos cuenta sobre muchos de los contaminantes los cuales afectan el medio ambiente. Por lo tanto, ya podremos tomar en cuenta qué cosas son contaminantes y cuáles no. Esto para así reducir nuestro consumo o producción de estos gases.